Están las líneas de código, aquí está el comportamiento de las ejecuciones, o sea, la consola de ejecución, está el entorno de las variables que se manejen y está el entorno, obviamente, pues gráfico de la aplicación que se quiera realizar. Ese es el entorno general de R. Ahora bien, es importante saber aquí dos cosas en R principales. Una, que todas las columnas de las tablas se llaman variables, ¿sí? Y que cuando yo quiero hacer un análisis textual, todo tiene que convertirse en un tipo de datos que se llama factor, ¿sí? Cuando yo tengo el tipo de datos que se llama factor, es el que me determina poder clasificar la información de la mejor manera, ¿correcto? ¿Qué factor? Prácticamente viene siendo como un texto, pero que se puede convertir en etiquetas de datos, por eso se llama factor, ¿ok? Entonces, bien, aquí en este tema particular, se dan cuenta que la línea va a ser muy sencilla. Es más, se demora uno más alistando la data que realmente ejecutando el árbol de decisión. ¿Listo? Entonces, en términos generales, pues, se utilizan librerías, específicamente la TestVer. La TestVer lo que hace es cargar toda la composición de manejo, principalmente de data. Se carga el repar, que es el que se encarga de graficar los árboles de decisión, se carga el repar plot y se carga el rate, que también ayuda a que las probabilidades que se muestren en los árboles de decisión lo muestren de una manera, obviamente, pues mucho más reflejada a lo que se quiere lograr. ¿Listo? Ahora bien, acá, en este caso vamos a cargar una librería que está en R cargada por eternidades, que tiene el Titanic, donde vamos a cargar la data de la lista oficial de las personas que abordaron el Titanic y quiénes se murieron y quiénes no se murieron. ¿Saben qué? Aunque la película es muy trágica, vivieron hartos, ¿no? No se murieron. Todos los que se sellaron en la balsa, pues obviamente vivieron. Y entonces, miremos esta data particularmente inicialmente. ¿Qué tiene esta data? Tiene prácticamente los datos de quiénes vivieron y quiénes no vivieron, que es este, ¿sí? 0 murieron, 1 vivieron. ¿Sí? Tenemos el nombre de la persona, el sexo, el género, el sexo, la edad, ¿sí? Si abordaron el tipo de vehículo, el tipo de etiquete que tenían, la cabina si tenían, y si está confirmado que embarcaron o no, porque se cuenta que eso es como armero, ¿no? O sea, se supone que habían tantos en el barco, en algunos tipos de personas, no hay una certeza absoluta. ¿Listo? Entonces tenemos esa data. ¿Cuál es la salida o qué es lo que el árbol de decisión aquí quiere averiguar? Por ejemplo, ¿quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron? Entonces, ¿cuáles serían las clases acá? ¿Cuáles? Vivir y morir. Esas son las dos clases, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos determinar? Si a partir de determinados criterios alguien vive o alguien muere, ¿correcto? Vivir o morir. ¿Bajo qué lo vamos a hacer? ¿Qué condiciones? Pues el nombre no nos ayuda mucho, sino que tenemos que buscar de esa data variables que sean constantes y que estén nuevamente en un formato que puedan ser agrupadas fácilmente. ¿Cuáles son las que más se usan en este caso particular? Pues el sexo y la edad, ¿sí? Porque tenemos dos sexos y tenemos unos rangos de edad. Entonces, queremos averiguar cuál es la probabilidad de que si existiera otro naufrago en estas mismas condiciones, la posibilidad de sobrevivir o la posibilidad de morir. ¿Listo? Dese cuenta que aquí, como es un algoritmo supervisado, partimos de una data que existe. ¿Entienden que esta es la gran diferencia a la generativa no supervisada? Aquí ya tenemos una data que existe, una data base, y a partir de esta data base es que yo puedo comenzar a hacer ejercicios para verificar que algo funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces, bien, una vez tenemos eso, nuestra data, vamos a sacar lo que nos interesa. En este caso es la edad, el sexo y si alguien sobrevivió. Y entonces generamos una data con solamente las tres variables: género, sexo y si sobrevivió. ¿Listo? Ahora bien, aquí en términos generales, cuando se instala el paquete de Titanium, se jala la data, se colocan las cabeceras. Aquí en este caso estamos sacando de las cabeceras, creando un nuevo arreglo
estamos buscando un nuevo arreglo con C y ese arreglo solamente tiene 3 variables. En este caso en particular estamos colocando que el campo de que si sobrevivió lo convierte en factor, pero coloque, si es 0, que coloque murió, y si no es 0, que si está algoritmo, sobrevivió. Tense en cuenta aquí cómo es el if else, ¿no? Es if else, la condición, si es verdadero, tomo un valor, si es falso, tomo otro valor, si murió. Y aquí le estamos diciendo que el sexo también me lo convierte en un factor para poder analizar, y aquí solamente le estoy diciendo que me lo muestre. Para saber que tenemos 2 factores que tienen 2 niveles. ¿Listo? Y aquí entonces de ahí tenemos la siguiente data. Ahora, aquí es donde se crea el modelo, es decir, todo eso que hicimos ahorita, él lo hace, en este caso de R, utilizando la fórmula REPART. REPART lo que hace es aplicar el algoritmo del árbol de decisión. O sea, el que hace, halla la entropía, obtiene la ganancia, la pérdida de los datos y saca una conclusión de una vez del ejercicio. ¿Cómo funciona entonces esa condición? En una variable, en este caso vamos a llamar árbol, vamos a colocar que el REPART va a tener, ¿cuál va a ser la fórmula? Lo que quiere encontrar de la salida es si sobrevive o no, basado en, ¿qué significa este signo? Basado en 2 variables. ¿Cuáles? El sexo y la edad. ¿Listo? ¿Basado en qué datos? En estos datos que tenemos aquí, es este Titanic, y utilizando el método de clases, es decir, que él va a tomar que esta salida va a ser las 2 clases posibles que él puede obtener, que en este caso es si murió o si sobrevivió. ¿Cierto? Si yo ejecuto esa línea, ya, hizo el árbol. Y ahora aquí prácticamente con el Find Report Plot lo que vamos a hacer es graficar. ¿Listo? Entonces, como la clase no es de R sino de árboles, entonces, dense cuenta que ocurre acá. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que muestra aquí el árbol de decisión en términos generales? Primero, determinó que era más influencia el género de la edad. ¿Qué opinan? El sexo. El sexo. ¿Por qué? Porque lo dejó de primeras. Recuerden que el que él encuentre que influye más, o sea que tiene una mayor ganancia de datos, lo deja de primeras. ¿Sí? Y entonces obviamente en este caso él dijo, ok, me di cuenta, el algoritmo está diciendo que el sexo es el que más determina si alguien sobrevive o no sobrevive, más que la edad. Y ustedes ya saben por dónde va, quien vio la película sabe hacia dónde va, ¿sí o no? ¿Cuál era la política? Primero mujeres y niños, ¿correcto? En los barquitos, ¿cuál era la prioridad? Mujeres y niños. Entonces obviamente aquí ya le estoy diciendo, si usted es hombre, hermano, 35% de probabilidad que se muera, ¿sí? Si usted es niña, tiene un 35% de que sobreviva, ¿sí? Y él se cuenta que esto que está acá, 6.62 y punto 38, es lo que determina la probabilidad de que esto sea así y que 38 de que sea no, es la probabilidad, ¿correcto? Dese cuenta que sin embargo aquí la probabilidad está altica, ¿no? Sí, exacto, está alta, está diferencial. Entonces, si es hombre, si es mujer, o sea, si no es hombre, si es mujer, tiene una posibilidad de sobrevivir bastante considerable. Ahora, si no, de ese 65% de posibilidad de morir, entonces dice, si es mayor a 6.5 años, dense cuenta que en los árboles de decisión, si aquí en la primera decisión él tomó en sí, mirando la pantalla de frente a la izquierda, todos los sís van a la izquierda. Y en este caso todos los nos van a la derecha. Entonces en este caso, ¿es mayor a 6.5? No. Y entonces aquí, si no es mayor a 6.5 años, quiere decir que sobrevivió. ¿Correcto? Que sobrevivió de este 75% un 3%. Niño chiquito, ¿sí? Y si no,
O sea, si era mayor a 6.5 años, 62%, o sea, prácticamente ser hombre y mayor a 6 años. Pero se cuenta que el árbol que determinó, primero, estas probabilidades de que ocurrieron sí o no, y segundo, halló esta edad. Porque esta vez se cuenta que nosotros en ningún momento se la dimos. O sea, el árbol, aparte de determinar cuál es el orden en la cual la variable tiene que influir, también nos determina, aparte de la variable, nos determina cuáles son los valores que necesito para medir. ¿Y cómo los hizo? Pues agrupando los datos y separándolos para saber cuáles eran esas líneas de corte, por llamarla de alguna manera, para que los datos quedaran lo más agrupados posibles, ¿sí? Sin embargo, lo ideal es que en el último nivel, en este caso es este, quedó un 83, probabilidad 17, ¿sí? Lo ideal es que aquí quede lo más cercano a 90-10 o 95-0.5, ¿sí? En este caso aquí hay mucha impureza de los datos. Claro, aquí se nota cuando se coló el coprotagonista y se montó a la barca cuando era para mujeres, ¿no? Todos los que se colaron hombres. Entonces, se cuenta que hubieron factores adicionales de que las personas sobrevivieran o no. ¿Correcto? Priorizando los que tenían plata. Entonces, se cuenta que si la regla se hubiera cumplido, muy seguramente aquí hubiera sido muy grande la cantidad de muertos a 0, ¿sí? A 100, 0, bueno, 90, 10, no sé, más alta. Pero como si hubieron hombres que sobrevivieron mayores a 6 años, pues obviamente por eso aquí se cubre el dato. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, cuando él ya halló el árbol, entonces yo ya le podría hacer preguntas. Cuando ya se hizo el árbol, yo le podía hacer preguntas. Y luego, ¿cuál es el 81 y cuál es el del 19? O bueno, pues, ¿cuál es el que está izquierda, derecha, en cada uno? La probabilidad de que sí, la probabilidad de que no. Ya veo. Sí, la probabilidad de que sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Te das cuenta que Bento aquí sobrevivió? ¿Por qué? Porque es si muere, no muere. Hay una probabilidad del 0.33 de que un niño muera y una probabilidad del 0.67 de que no muera. ¿Sí me entiendes? Esas son las probabilidades en esta lado. Entonces, así las cosas, yo le pido